¿Se oye? Sí. Comenzamos. Venga. Hola. Buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer a todo el equipo directivo de Avisa el montaje que ha hecho la organización de este año, que ha sido excepcional, y sobre todo a todos los que participan en la elaboración de pósters, en las propuestas de ideas, que ninguna es baladí y todas tienen mucho que aprovechar. Yo al menos he tomado nota. La verdadera, como ha dicho la compañera, la verdadera mesa de IA me ha impuesto un poco. Pero bueno, el objetivo de la mesa es, con mis compañeros que me acompañan, que ahora os los presentaré, que hablemos sobre IA, que veamos un poquito el estado del arte o de qué manera nos atrevemos a plantear la introducción del IA en la práctica clínica. Y sobre todo para mí voy a aprender, porque la IA es algo que está todos los días encima de la mesa en nuestro trabajo. Yo soy usuaria de IA, me imagino que casi todos los de aquí usuaria, en plan caserito. Sois usuarios y ahora ya hablamos no de un uso casero, sino de un uso profesional. Entonces, vamos a plantear la mesa con una pregunta que nos vamos a hacer todos. ¿Estamos preparados para aplicar la IA en el proceso clínico? Y alrededor de esta pregunta, pues vamos a ver si estamos preparados. Presento a mis compañeros. Me acompaña Carlos Gallego, informático, con 25 años de experiencia, director de transformación digital en la Fundación TIC Salud, director del Centro de Servicios Digitales para el Diagnóstico de la Salud en Cataluña, donde se engloban sistemas IA, sistemas de imagen digital, anatomía patológica, oncología de precisión, en Cataluña CatSalut. Responsable y doy por hecho que experto en HL7, miembro de la Junta Directiva de HL7, miembro de AENOR y con un currículum detrás de proyectos que yo ya lo tengo en mi agenda para consultarle cosas, ¿vale? El siguiente compañero es Raúl Garrido Chamorro, médico de urgencias en el Departamento de Salud de Alicante, licenciatura en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en Medicina, Educación Física y Deporte, doctor en Medicina Clínica, tesis doctoral, máster en Nutrición. Voy a beber agua porque me quedo ya sin palabras. Y el siguiente compañero, Iván Prudencio López, informático, ingeniero de telecomunicaciones, viene del sector privado, ¿vale? Es gerente de mercado de sanidad, del mercado de sanidad en Minsay y, bueno, más de 2 décadas dedicado a aplicar las TIC en cualquier proceso y particularmente 15 en lo que es proceso y transformación de la salud, ¿vale? Yo no me he presentado para el que no me conozca, soy María José Tarazón, la responsable de Tecnologías para la Salud en la Consellería de Sanidad. Y nada, vamos a ello. Pues mi primera pregunta, y me gustaría que desde el perfil de cada uno bueno, pues se lanzara a dar su visión y su respuesta, es ¿de qué manera podemos planificar una introducción ordenada y responsable de la IA en lo que es la práctica clínica? ¿Tenemos que cumplir algún requisito antes de empezar? Bueno, ahí lo dejo. Que conteste Carlos para empezar. Empiezo yo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por
por estar aquí un sábado y también muchísimas gracias al presidente de Avisa, a Tano, por invitarme a compartir con todos vosotros mis reflexiones alrededor de la inteligencia artificial y cómo aplicarla, pero que no son más que reflexiones de algo que estamos aprendiendo todos cada día, ¿vale? Estamos ante un escenario en el cual es muy cambiante. Lo que sabemos hoy no tiene nada, y lo que tenemos hoy al alcance no tiene nada que ver con lo que teníamos hace un año. Y esto es algo con lo que en el ámbito de sanidad nos tenemos que acostumbrar y el sistema sanitario no está preparado para ello, ¿vale? Estos cambios tan rápidos no estamos preparados y aunque la tecnología y todos los que estamos aquí trabajamos y en nuestra profesión, trabajamos en organizaciones que son muy rígidas y que no están preparadas para ello. Así es. Eso es una primera reflexión para que hagáis una simple idea de cómo está cambiando. O sea, ayer estuve leyendo que el profesional TIC más solicitado ahora en Estados Unidos ya no es el analista de datos, ya no es el data, es el ingeniero de prompts, ¿vale? Lo que importa ahora es saber formalizar un prompt, ¿vale? Es la manera en la cual se interroga la inteligencia artificial generativa. Y esa es una profesión que el año pasado no existía, ¿vale? No existía. Ante la pregunta de cómo ir incorporando la inteligencia artificial, primero, en el ámbito de sanidad es un ámbito muy, muy regulado. Todo está regulado, ¿eh? O sea, cómo nuestros profesionales toman decisiones en el ámbito de la sanidad, cómo toman las decisiones, es en base a equipamiento, dispositivo y software, muy regulado. Las acciones que realizan, también reguladas. Tenemos un modelo organizativo jerárquico también muy definido, ¿vale? Y en lo cual también existen perfiles también muy marcados y muy jerárquicos. Y eso hace muy complejo el cambio. ¿Y dónde es efectivo la inteligencia artificial? Cuando cambiamos los procesos, cuando cambiamos la forma de hacer. Y llevamos muchísimos años, más de 25 años, intentando cambiar, formalizar y normalizar procesos y incorporar las TIC a los procesos. Y aquí el gran problema que tenemos es que los procesos existenciales no se cambian. Por lo tanto, el gran reto de la inteligencia artificial no es cómo desarrollar soluciones de inteligencia artificial, no es cómo comprar soluciones de inteligencia artificial, es cómo cambiamos los procesos para utilizar la inteligencia artificial y cómo las organizaciones han de ser lo suficientemente rápidas y flexibles para cambiar. Y simplemente una anotación. Durante el día de ayer y esta mañana han salido unas cuantas propuestas, iniciativas en anatomía patológica digital. Todavía nuestros profesionales estudian con microscopios. O sea, estamos ante un modelo de sanitario que es muy difícil cambiar. Es muy difícil cambiar. En las universidades se enseña la anatomía patológica con microscopios y estamos aquí intentando incorporar la anatomía patológica digital. Pues como eso, en el ámbito de inteligencia artificial, que es muy cambiante, ese es el gran reto. Voy a terminar ya muy rápido. Por tanto, la gran dificultad, cambiar el proceso. Y cómo incorporar la inteligencia artificial dentro del proceso. Ese es el gran reto. Gracias. Bueno, yo lo primero es agradecer a los organizadores y a la moderadora el haberme invitado en este excelente evento, del cual claramente soy la capa 8 del protocolo TPG-IT, es decir, la capa usuario, porque soy el que menos informática sabe de toda esta sala. Entonces os voy a intentar dar mi opinión como usuario y amante de todas las maravillas que estáis creando y en función de que yo sé que de mi fondo de mi pantalla tengo un transformer y yo sé que si vosotros sí que sabéis que no es un camión que se convierte en robot. Como usuario, creo que estamos en un momento maravilloso en el cual la tecnología que vais a implementar va a ser disruptiva y va a cambiar la forma de trabajar de los médicos. Y no solo eso, sino la calidad asistencial a los pacientes. Los estudios más pesimistas nos hablan de que el 30% de la productividad va a ser mejorada por la IA y los estudios más optimistas, entre los cuales me podría encontrar, pensamos que puede llegar a mejorar más de un 50%. Porque, según nos decía el clásico, la medicina es el arte de decirle a la gente las cosas que ya sabe con palabras que no entiende. Es decir, la labor básica del médico es traducir el lenguaje natural a código médico. Y eso, un sistema como QN72B de Alibaba lo puede hacer perfectamente. Y lo puede hacer en local,
o en un servidor y en código abierto y encima con licencia Apache 2.0. Según lo que hacemos los médicos en nuestra labor habitual es recolectar datos. Lo que hacemos es coger los datos de los antecedentes personales, de la enfermedad actual, de la exploración física y de las pruebas complementarias. Y una vez analizamos esos datos, le ponemos una etiqueta que nosotros llamamos diagnóstico. Y de esa etiqueta le colocamos un sello, que es lo que llamamos el tratamiento personalizado. Y eso QWEN lo puede hacer perfectamente. Por eso, para mí, cómo se debe de implementar la inteligencia artificial en el sistema público, y concretamente en GVA, debe de tener 3 fases y 13 pasos. La primera fase sería una fase de aplicación pasiva, en la cual la IA estaría por debajo del sistema, sobre todo para no asustar al usuario. Sería como, por ejemplo, el algoritmo de Netflix o el de YouTube. En este tendría 10 fases. La primera sería la realización de la historia clínica en la lengua materna del usuario. Eso a día de hoy en mi servicio no lo estamos haciendo. La segunda fase sería el entregarle el informe clínico en su lengua materna. Esto ya lo tenemos implementado y estamos pendientes de que quizás dirección nos lo autorice, pero ya la implementación la tenemos hecha. La tercera fase, para mí es la más importante, sería coger los antecedentes personales y que estuvieran realizados en tiempo real en Orion. La cuarta fase sería la supervisión y la validación de la historia clínica en función de lo que nosotros adquirimos. La quinta, la validación de la exploración física, tanto en función de la historia clínica como de la exploración física que estamos realizando. La sexta, la realización de las pruebas complementarias y su validación. La séptima sería el análisis de esas pruebas complementarias y, sobre todo, la señalización de los parámetros patológicos, porque perdemos muchísimo tiempo intentando buscar lo que está mal en las pruebas que hemos pedido. El octavo sería el diagnóstico de presunción una vez analizado el caso. Y el décimo sería la recomendación del tratamiento personalizado para el paciente. La segunda fase sería una fase en la cual sería ya visible para el médico, pero no para el paciente. En ella haríamos los algoritmos de recomendación adaptados a la patología, hospital, servicio y paciente. Y la tercera fase tendría 2 módulos. Un módulo que sería el módulo de triaje, que sería la realización de la entrevista en tiempo real y la traducción de la misma para que apareciera en el sistema de IMOS de la enfermera. Y el módulo de historia clínica, que sería la realización de la historia clínica, ya no solo la básica, sino la completa para realizar una historia clínica de calidad. Todo esto actualmente Kiwin 72B lo puede hacer perfectamente. No necesita más potencia. Necesitamos algoritmos basados en bucles if-else que nos guíen por la práctica clínica y por todos los algoritmos de los que hablaba él, que existen ya en la práctica clínica. Pero esta tecnología, como Anakin Skywalker, tiene un reverso tenebroso de la fuerza. Y es lo que yo llamo la pinza generacional. Y eso consiste en que en toda implementación tecnológica hemos tenido gente de 40 años de experiencia que no quería cambiar su forma de trabajar por un cacharrito nuevo. Pero a diferencia de las anteriores revoluciones, en esta tenemos una nueva generación que ve amenazado su futuro por esa tecnología, ya que su jefe le va a obligar a usar una tecnología para mejorar los números de su servicio y que si los mejora llevará como consecuencia que pierda su empleo al finalizar la residencia. Por tanto, tenéis que estar muy atentos a cómo combatir esta pinza generacional, porque estar atenta a cualquier fallo para echarlo en cara. Como último y para resumen, diría que hay 2 verdades claras en esta. La primera es que la inteligencia artificial va a estar implementada en la sanidad pública y la segunda es que si vuestro hijo está estudiando selectividad, mejor elija estudiar robótica que no medicina. Bueno, me encanta la intervención de Raúl porque ya nos habla de un caso de uso, de una metodología para aplicar este caso de uso y de un convencimiento del profesional, si no quiere incluso que le obliga su jefe. Bueno, yo creo que aquí tenemos tema del que hablar. Vamos a ver la visión del ingeniero que se dedica al negocio de poner en pie el IA. Exacto. A ver, yo iría a una fase CEO, una fase en la que se trabaje en la calidad. Es decir, yo creo que ayer, en la ponencia que estuvimos viendo de gobernanza del dato, nos vimos ante reflejo del espejo. Es decir, vimos realmente la problemática actual que tenemos en los sistemas de sanidad en relación a calidad del dato, estandarización, normalización. Y para mí esa es la fase 0 previa a las 3 fases que comentabas. Es decir, una primera fase en la que se trabaje en esa estandarización, en que el dato sea de calidad, esté curado. Beatriz comentaba antes el tiempo que se tarda en
depurar para un uso secundario los datos y todo ese tiempo se tiene que ahorrar, es decir, todo ese tiempo tiene que estar ya hecho por parte de la organización y la organización tiene que proponer o invertir ese trabajo en tener los datos ya listos, estandarizados, normalizados. También estamos hablando de IA y la IA realmente existen muchas herramientas debajo de la IA, es decir, tenemos automatización de procesos, tenemos Machine Learning, Deep Learning, IA generativa que habéis comentado y todas esas herramientas, evidentemente con una tecnología que ya la tenemos ahí, hay que adaptarlas y hay que adaptarlas dentro de lo que es la asistencia sanitaria, el tratamiento al paciente y ahí tenemos también que cambiar el enfoque. Tenemos un enfoque histórico del caso de uso, del pilotaje, es decir, en cada hospital se hace un trabajo de preparación de un algoritmo, de un caso de uso, que luego nunca termina de implantarse a nivel organizacional. Es decir, cuesta mucho que ese trabajo que se ha hecho, que se ha realizado como caso de uso, luego se pueda exponer hacia toda la organización. Por eso creemos que hay que cambiar ese enfoque, hay que cambiar un enfoque hacia la industrialización de la inteligencia artificial. Una industrialización que parta desde la organización, que la organización proporcione las herramientas necesarias para que esos casos de uso se puedan implementar, pero sobre una plataforma, sobre una infraestructura que luego no sea necesario el cuidado de datos, esa limpieza de datos, esos tratamientos de datos por parte de terceros que luego difícilmente tienen un retorno. Es decir, en el momento que las organizaciones proporcionen estas infraestructuras para que desde un uso primario principalmente y también, ¿por qué no, un uso secundario? Todos esos algoritmos luego serán aplicables y tendrán un retorno real en toda la organización. Entonces, yo creo que principalmente hay que trabajar en esa fase cero ahora mismo de preparación de los datos. Carlos comentaba, y estoy totalmente de acuerdo, que esto va cambiando a una velocidad que no te da tiempo a cogerte. Es decir, te estás cogiendo al último modelo y te sale un modelo activo como el Rabbit este que ha salido ahora, que le dices, hazme una prescripción y te la hace. Entonces, creo que lo primero es preparar la organización para ese cambio, para esa necesidad de ir cambiando, de ser flexible y adaptarse a lo que nos va a venir, que nos va a venir una ola muy grande de tecnología y de algoritmos. Pero tenemos que prepararnos internamente a nivel de organización. Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que si nos fijamos en el itinerario que lleva la IA, en el 2000 creo que empezamos con el Machine Learning, va de 10 en 10. En el 2010 con el Deep Learning, ya con reconocimiento de imagen, patrón y tal. En el 20, la IA generativa, reconocimiento de lenguaje, generación de contenidos. No sé dónde acabaremos en el 30. ¿Tú te atreves, Carlos, a decirnos qué es lo que nos viene antes de entrar en otros temas? Bueno, imposible, no. No. Yo no encuentro ni la capacidad ni el conocimiento de saber lo que nos viene, porque yo creo que eso nadie lo sabe, nadie sabía que hace unos meses inimaginable, sí. Ser capaces de generar lo que estamos generando. Y además, en un momento, en un escenario tan cambiante. Me ha encantado las reflexiones que ha hecho y el roadmap que nos ha puesto un usuario. Y fijaros que él lo que ha dicho es que la IA sea totalmente transparente y en el fondo que él hace su práctica clínica y por detrás lo que está haciendo la máquina es entenderle. Y ahora las máquinas nos entienden. Y ese es el gran cambio. Yo creo que es el gran cambio que hemos tenido. Que ahora las máquinas tienen la capacidad de entender a un profesional. Y eso es un salto que hace unos años no sabíamos. O sea, antes lo he explicado y algunos de la sala me conocen de tiempo. Y yo llevo muchísimos años trabajando en la normalización, la terminología, fundación de HL7 y demás.
Ostras, hoy en día, y todo eso lo hacíamos ¿para qué? Porque teníamos que ser capaces de formalizar y normalizar el conocimiento clínico. Lo que él refleja, la única manera que teníamos de normalizar es ponerle un código. Es lo único. Ponemos un código, lo estructurábamos, lo normalizábamos, normalizar, SNOMED, HL7, codificar. Hoy en día, la máquina entiende perfectamente lo que él escribe. Entiende perfectamente lo que escribe, es capaz de traducirlo al idioma que quiera, es capaz de juntar lo que ha escrito un profesional con lo que ha escrito otro profesional y hacernos una propuesta en un resumen. Y pasar eso y hacerle la propuesta también para que un ciudadano la entienda. O sea, la máquina entiende el conocimiento clínico. Por lo tanto, ostras, los que nos hemos dedicado, antes ha comentado el médico, ostras, pues señores, los que nos hemos dedicado durante muchos años a la normalización, pensemos el futuro que tenemos. Sí, además, Iván ha comentado industrialización. Y ahora estamos, para mí, me puedo equivocar, después en las preguntas lo decís, me corregís, estamos en fase pilotaje, por todos los lados. Pilotaje porque a lo mejor diría yo, artesanal. Sí, tampoco se puede instaurar así en producción porque igual falta cobertura legal. Ahora habrá alguna pregunta a este respecto. Pero claro, pasar del pilotaje, es pilotaje con derecho a equivocarnos, con derecho a medir sesgos, a ver si somos elásticos, si el proceso se deja. Pasar a la industrialización, yo pongo por medio quitar el interrogante que ayer se comentó de gobierno del dato. Correcto. O sea, para pasar a la industrialización tengo que tener meridianamente claro ese algoritmo sobre qué datos lo aplico, porque me vendrá con un marcado CE. Llevará no sé cuántas miles, esto no sé ni cómo se mide, Carlos, de entrenamientos, pero con un campo de datos que quizá el mío, que considero limpio, ordenado, estandarizado y tal, no es con el que ha estado jugando este algoritmo. A mí como usuaria y espectadora me surgen todas estas dudas y claro, esto lo uno a la industrialización y a la asistencia clínica Es una mezcla y creo explosiva. que nos falta un poquito, o sea, nos falta recorrido, ¿no? ¿En qué nivel de madurez creéis que estamos? Ayer se habló de gobierno del dato, en asegurar que la aplicación de una IA puede ser segura o responsable o no sé, ¿quién se atreve a contestar esta pregunta? Lo primero, ¿cómo vamos a hacer nuestros datos con culoras? Si te das cuenta, la fase 13 de la que tenemos implementada o que queremos implementar o estamos intentando ver si conseguimos implementar, va y he dicho que hay que hacer las algoritmos en patología, culora 1, hospital, culora 2, enfermedad, culora 3 y antecedente del paciente, culora 4. Esos 4 culoras, ¿sabéis todo lo que es un culora o no? Como temas. Cuando tenemos una inteligencia artificial, cualquiera que cojamos, tiene una curva de distribución. Esa curva de distribución, una inteligencia artificial, nos puede hablar del tiempo, de hacer un viaje a las Bahamas o de cómo me hace una tabla de fitness o de una patología médica, ¿vale? Entonces, eso es una inteligencia artificial que es el archivo LTS, el archivo de las 14 gigas que nos dan para que usemos, ¿vale? Pero nosotros le podemos hacer un filtro. Esto lo habéis visto muchos los que uséis para filtro de imágenes, que le ponéis un culora de anime y te hace las fotos de anime. Le hacéis un LoRa para que te haga fotos de pajaritos y te hace todo con fotos de pajaritos. Bueno, eso es lo que se hace es modificar los pesos de la curva para darle más peso a determinadas partes y menos peso a determinadas otras. Eso aplicado fuera de lo que es lo que sería los sistemas de difusión de imágenes, que se llaman LoRa's, en los sistemas, digamos, de IA LLM se llaman culoras. Entonces, limitamos de lo que puede hablar. Por ejemplo, si yo estoy en mi hospital donde las fracturas faciales las veo otorrino, tengo que tener un culora que cuando tengo una fractura facial me derive a otorrino, mientras que si estoy en el Hospital de San Juan me va a derivar a cirugía maxilofacial. Si yo estoy en el Hospital de Aquí la Vila y tengo una fractura vertebral, me va a derivar a cirugía traumatológica. Si estoy en mi hospital, me tiene que derivar en cirugía. Esa derivación la va a hacer el culora.
Cuanto mejores culoras tengamos y más centrados, por eso hay que tenerlos en O sea, serie eso y en paralelo. Es IA, vale. pero robotización, ¿no? O No, bueno, es que la IA son muchas cosas, ¿vale? El gran avance de la IA es el transformer. O sea, lo que pasa aquí, llevo casi 15 años trabajando con IA en bolsa, porque a mí lo que me gusta la informática es para programar robots de bolsa. Por eso es por lo que yo soy informática. No es por ¿Para otra cosa. programar, perdona? Robots que operan en bolsa. Se llaman asesores expertos con un lenguaje derivado de C que se llama MQL5 y todas estas cosas. Entonces, aplicando la IA en la bolsa llevamos muchos años. Aplicando lo que son redes neuronales, redes GAN, redes adversarias. El gran avance es que llega un momento en que Google se equivoca y libera un algoritmo que se llama Transformer. Es una red neuronal especial que solo sirve para predecir la siguiente palabra. Esa predicción de la siguiente palabra era un juego de niños. Y entonces Google lo lanza fuera al mercado. Pues con esa predicción de la palabra aparecen dos estructuras paralelas. Una es el tokenizador, que es el que nos convierte los lesemas en matrices y nos permite procesarlos. Y una parte que es la que cambia el mundo, que es un artículo que supongo que muchos habréis leído, que es Attention is all you need, que es un giro a los Beatles, ¿no? A los is all you need. En él nos dice que la importancia está en la atención. Juntando la atención y el transformer, tenemos lo que llamamos ahora la inteligencia artificial. Y esto lo tenéis en vuestro cerebro. Voy a hacer una prueba. Si digo, el coche es, ¿a que os falta algo? Os falta algo en vuestro cerebro y dice, quiero saber qué es el coche. Sí, pero eso es casi predictivo. Sí, pero espérate, quiero pero llegar. que tú le digas... Déjame un segundo que llegue. Vale, si yo os digo el coche es rojo, os suena bien. Si digo el coche es rápido, os suena bien. Pero si digo el coche es elefante, algo en vuestro cerebro no funciona. Porque elefante está muy lejos de coche en los modelos de pesos. Si yo digo mi color favorito es el rojo y digo el coche es rápido porque mi color favorito es el rojo, no pega, solo pega rojo. Es decir, el concepto de atención, del volumen que yo tengo de atención, es lo que me genera la respuesta. Entonces, todo eso hace que los sistemas nos ayuden a generar las palabras, a entendernos y a traducirnos. Y claro, mi problema como médico de toda la vida es que me viene el paciente y me dice, me duele la barriga, me duele alrededor del ombligo, me duele por debajo del tórax, por encima de los genitales, aquí en el centro. Todo eso para mí significa dolor abdominal. Hasta entonces era imposible que tuviera ningún sistema que entendiera que eso era dolor abdominal. Ahora le paso eso a cualquier sistema. O sea, ya me vale Mistral, me vale Llama, me vale QuickWin o alguno de los que corren en red y privados y me va a dar dolor abdominal. Y ya con eso, ya sigo yo, porque todos los algoritmos de dolor abdominal ya los tengo hechos. Si en mi hospital ahora mismo entra un paciente que tiene un ictus, en el momento en que alguien le dice es un ictus, ya todo el algoritmo son bucles y tells. Si pasa esto voy aquí, si pasa esto voy aquí, si pasa esto voy aquí, pero ya está hecho. Entonces, ese transformer que nos ha cambiado la vida es lo que nos hace que si nosotros lo aplicamos bien para traducir el paciente a nuestro idioma, nos simplifica todo. Vale. ¿Y dónde? Dentro de Orión. Yo creo que debe estar dentro del sistema que nosotros tenemos. Tienes razón que, pues eso, lo que es la IA, que te da ese resultado con la máxima precisión que se requiere en base a los datos que les des, es un avance, pero nos quedamos en ese avance, si ese avance no lo aplicamos al proceso, ¿vale? Y ese proceso nos permite ser o más eficientes o más ágiles o reducir una lista o anticiparnos a un diagnóstico. Yo cuando yo programo algo, mi objetivo es pasar más tiempo tocando el paciente y menos tiempo tocando el ratón. El ordenador. Ese es mi objetivo. Claro, no es el objetivo de todo el mundo. Yo entiendo que los gestores necesitan otra serie de cosas. Pero mi objetivo siempre es ese, intentar ser eficiente. Yo creo que la IA nos va a dar efectividad y productividad, sobre todo, y por tanto el problema es que va a reducir el número de médicos necesarios. Es decir, vamos a necesitar muchísimos menos médicos para atender a la misma gente. Ya. Y una pregunta que tiene más que ver con lo que es la organización. Aparte del nuevo reglamento que va a regular la utilización de IA, la introducción para uso primario, para uso secundario, pero en cada organización, al amparo de lo que diga ese reglamento, vamos a tener que desarrollar nuestro reglamento propio, interno, una normativa pues un poco que nos lleve de la mano para decir
qué productos cogemos, cuando considero un producto suficientemente certificado o cómo tengo que preparar a nivel interno para cumplir con esos exigibles. Esto casi te lo pregunto a ti después. A ver, hay varias cosas. Primero, hay un marco normativo regulador que va mucho más lento, muchísimo más lento que lo que nos ha explicado el compañero. Y ese es el gran problema que tenemos también. O sea, todo lo que le ha explicado no cumple nada ni del marco normativo y regulador, por desgracia. ¿Vale? O sea, pero piloto es muy generosa la palabra. Sí, podemos coger y probar y decir que lo estamos probando y saltar 2 ventanas diciéndole que al profesional que vigile porque esto no es un software certificado, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos, por un lado, la normativa, el marco regulador, en el cual que nos dice que una solución sobre la cual un profesional toma una decisión es un dispositivo médico. Y eso afecta a la inteligencia artificial, afecta a un visor de imagen médica y, cuando se apruebe la nueva normativa del Medical Device, afectará a todo software que vosotros desarrolláis. Horus y Historia que compartir en Cataluña, todo software sanitario será un medical device. Y como tal, tenemos que ir incorporando en nuestros roadmap el conocer las normas de desarrollo de calidad, normas de documentación, etcétera, etcétera. Primero, normativa, todo software día es un dispositivo médico. Cuando es un dispositivo médico, no tan solo tengo que hacer cumpliendo la norma de calidad, sino que después tengo que llevárselo a la Agencia Española del Medicamento para que me diga que eso está bien hecho y que tiene evidencia. Y para tener una evidencia tengo que haber hecho un proyecto de investigación con una N previa y si no, no lo podré presentar. Eso, en el mejor de los casos, no baja de 1 año y medio. Una vez hecho el modelo, eso aquí el compañero podrá después explicar, una vez hecho el modelo. Por tanto, la teoría de que un hospital es un iFabric es tremendamente complejo. Desde que sale un profesional que tiene una idea magnífica, porque son los que tienen los conocimientos, son los que saben el negocio, el sector, lo que necesitan y cómo lo pueden incorporar, cuando... y todo esto que estoy diciendo es nada de IA generativa, porque no está regulado. Vale. Cojo, preparo los datos, los etiqueto, porque el problema que tenemos en los datos es la calidad de la calidad que tenemos en la información, mucha de ella desacoplada. Si estamos hablando de una solución de IA que me identifique algo que está en el mercado perfectamente, la identificación de nódulos de pulmón, pues tendré que decirle a los radiólogos que me digan, sí, esto es un nódulo, no, es un nódulo, etiquetado, preparar los datos, entrenar, validar. Una vez ya el profesional ha dicho, ostras, sí, da el resultado que yo espero, 1 año y medio para poderlo utilizar. En el mejor de los casos. Eso es un problema. Ámbito regulatorio. Normativo. O sea, que esto no está tan rápido. Pues. No. O sea, la realidad es esa. Cualquiera que vosotros... Del charco del pilotaje no se sale tan pronto. Claro. Cualquiera que vosotros quiera hacer una solución de inteligencia artificial en su casa. El Hospital iFabric. Después tenemos el marco normativo de la inteligencia artificial. Tenemos principalmente 2 normas de inteligencia artificial que están en un estado avanzado de redacción ya y que se espera que después, ahora sabéis que entramos en elecciones, Parlamento Europeo se cierra y en junio se vuelve a abrir nueva legislatura en la cual esperemos que principalmente se aprueben 2 leyes que nos afectan a todos los que estamos aquí. Uno es la ley de inteligencia artificial, en la cual se etiquetan las soluciones de inteligencia artificial en función del riesgo y, por lo tanto, todo lo que hay en salud, riesgo alto. Ostras, venga, transparencia, conocer qué modelo y cómo ha tomado la decisión que nos está presentando. Entonces, aquí tenemos la IA generativa, es imposible la interpretabilidad. No sabemos cómo ha tomado esa decisión, porque esto ya no va de perros y gatos, ni de magdalenas. No sabemos cómo ha tomado
la decisión. Por lo tanto, tenemos que ver esa norma, y esos son los debates que hay ahora en Europa. ¿Cómo vamos a sacar una norma que después la propia tecnología queda las dos líneas fuera? Y la segunda, la que ya se habló ayer, que es el espacio de datos, el European Health Data Space. Tenemos que ser capaces de preparar los datos para desarrollar una economía del dato. Y datos de calidad, porque si no, no se puede desarrollar esa economía del dato, y también el acceso a esa información para desarrollar soluciones de IA. ¿Vale? Por lo tanto, en ese roadmap, que digo, en base a lo que tú me decías, las organizaciones, iros preparando para el espacio de datos, European Health Data Space. Todo dato que tenéis en los cajones, en bases de datos perfectamente etiquetadas, el día después no tendrá ningún valor. Valor cero. Quien facilitará el acceso al dato serán los agentes, y no tendremos 35 ni 150 agentes, no tendremos agentes que facilitarán el acceso en cada hospital, sino serán los organismos de salud que faciliten los accesos a los hospitales. Por lo tanto, organizaciones tienen que ir preparándose a eso. ¿Vale? El acceso al dato estará mucho más controlado. Y eso quiere decir que los hospitales lo que tienen que aportar es el conocimiento de qué hacer, cómo interrogar ese dato. Ese es el verdadero conocimiento. Es qué lo puedo sacar, cómo interrogar el dato. Porque el dato después estará muy controlado. Yo a ese punto, además del dato, los procesos. Es decir, estamos diciendo que de utilizar procesos cuando realmente no existen procesos. Es decir, no están los procesos realmente definidos y claramente especificados dentro de la organización para ir moviendo. Es decir, tú decías, no, yo lo derivo. Probablemente en cada departamento se esté derivando de una forma diferente el paciente de atención primaria a la especializada. Entonces, hay un paso también previo de definición de los procesos, de tener un marco claro de cómo trabaja la organización, de cómo trabajan los hospitales, de cómo trabaja la atención primaria, de cómo se comunica entre atención primaria y los hospitales. Y en el momento que tengamos ese mapa de procesos, esa comunicación entre los distintos stakeholders de la sanidad, podremos un poco empezar a articular automatizaciones. Porque, claro, creo que estamos empezando un poco la casa por el tejado. Es decir, queremos aplicar la IA ya directamente a la atención, cuando hay una aplicabilidad a la IA de los procesos administrativos que probablemente no tenga ese marco legal tan rígido y que sea simplemente, oye, ¿cómo me puedo mejorar la demora de mis agendas? ¿Cómo puedo gestionar mejor los turnos de enfermería? Que es relativamente sencilla aplicar estos modelos de inteligencia artificial, siempre y cuando tengamos esos procesos claros, es decir, siempre y cuando tengamos unos procesos definidos, unos procesos que podamos encima cuantificar, evaluar, ver la eficiencia y la eficacia que ha tenido ese algoritmo de inteligencia en el proceso y extenderlo a la organización. Es decir, el piloto debería partir de o la implementación, que también lo comentaba Raúl, la implementación de la IA debe ir de dentro hacia afuera, es decir, primero mejorar la organización y mejorar y optimizar y ganar eficiencia. Eso va a ser, los profesionales lo van a coger con agrado, porque van a decir, pues mira, a lo que antes para hacer una baja de IT tenía que hacer 200.000 formularios, ahora mismo la inteligencia artificial me lo deja hecho. Me lo deja hecho y es darle un botón. Y en el momento que ellos empiecen a incorporar y a ver cómo la inteligencia artificial les ayuda en su atención, probablemente sea más sencillo empezar a incorporar esa inteligencia artificial a la propia atención, Sí. y a la propia seguimiento de los pacientes. Yo creo que cómo implementar todas estas tecnologías nuevas legalmente. Yo creo que esto es un problema que no nos hemos encontrado nosotros recientemente en el COVID, pero los que mejor lo hacen son los oncólogos. O sea, el tener una medicación que no sabemos qué hace ni si funciona, pero que nos puede ayudar, ya lo tenemos solucionado y tenemos nuestros comités de ética que pasan, nuestros consentimientos. Entonces, yo creo que debéis de acercaros a algún jefe de servicio de oncología de aquí del IVO o de ahí y preguntarle cómo ellos han solucionado la implementación de tecnología
para sortear estos problemas legales, porque los problemas legales estos son muy estrictos en sanidad. Entonces, a través de comités éticos en los cuales validas la aplicación del programa, empiezas a hacer estudios, haces doble ciego. Yo ahora mismo estoy en un estudio doble ciego de una tecnología de IGA para tenerlo así. De entrada, lo que está pasando además en lo que yo veo de la IA es que cuando la IA nos llega a nosotros lo pasamos por nuestro filtro, por nuestro comité de ética, por nuestro estudio doble ciego, por nuestra acción. Entonces, yo creo que sí que hay maneras de intentar implementar la IA en sanidad, pero con el modelo, ya te digo que sobre todo tienen los oncólogos, que son los que más rapidez cambia su mundo alrededor de cómo van sacando las cosas. Entonces, ahí sí, porque una vez que esté implementado, entonces ya pasa a la industria farmacéutica, pasa a no sé cuántos, y tenemos un fármaco que a los 2 años usa todo el mundo y con normalidad. Pero hasta entonces solamente mediante los protocolos que tiene definido el ICO en su comité de ética. Y yo creo que la manera de implementar la IA actualmente debe seguir el modelo que tienen los oncólogos. Es mi consejo. Vale. Lo que pasa es que yo creo que aquí el escenario cambia, porque tú estás hablando de acuerdos dentro de grupos de trabajo, dentro de un comité de ética, pero en un hospital, ¿no? Y sin embargo, la IA, estamos hablando de generar resultados no a nivel de un hospital, ni a nivel de 24 hospitales, ni a nivel de un país. Es a nivel, me voy a ceñir, Unión Europea. Entonces, ese acuerdo, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo? Normalización de procesos, desde luego, pero normalización de datos es que es vital. Y esto no se resuelve en ningún comité. O sea, esto se resuelve en muchos comités, con mucho esfuerzo de normalización, evidentemente equipos multidisciplinares, pero que hasta que esto no se consiga, el dar el paso para que esa IA de verdad sea extensible con toda la normativa que se defina y todo el gobierno de esa IA que nos marquen, es el gran hándicap al que nos enfrentamos. Sí, pero yo creo que correremos, y te voy a explicar por qué corremos. Mira, ayer se reunió en el Ministerio de Hacienda, de Sanidad, para intentar solucionar el problema de atención primaria. De la atención primaria y la falta de profesionales. El 50% de mi tiempo lo paso rebuscando en la historia clínica los antecedentes personales del paciente. Sí, tú tienes muy claro las ayudas que tienes que recibir para multiplicar por 1000 tu esfuerzo. Pero empezar a hacer estudios locales, que luego tendremos que generalizar, de cómo conseguir que un sistema analice todos los datos del paciente y sea capaz de sacarme la información que yo necesito en un cachito así, eso tenemos que hacerlo, porque eso va a conseguir solucionar un problema inmenso de la sanidad, que es que una persona quiere ir al médico y tarda 8 días en ir al médico. Sí. Y eso sí se puede hacer con un estudio más local. Y luego, una vez que lo tengamos, pasar los filtros legales que habrá que pasarlos, lógicamente. Lo de se puede se está intentando, ¿no? Hay desarrollos que te hacen un extracto de historia clínica, depende de tu especialidad, ¿no? Y extractos personalizados. Claro. Pero intuyo, no está como más adelantado ese diagnóstico en el dato mecanizado, sea imagen, sea un dato monitorizado, sea un dato fabricado automáticamente, ¿no? Que después ya te vas al modelo de referencia que seas. Pero ahí la IA no está más avanzada en todo lo que es imagen y en todo lo que es monitorización que en los resultados que vienen de un diagnóstico un poco más con el lenguaje del profesional. Ya, pero esto es el Oppenheimer, te voy a decir. No sé si has visto la película Oppenheimer. Pregunto. El momento en que yo meta la IA en un sistema en el cual elimina al profesional, la gente no lo va a aceptar. La anatomía patológica, que hablabas antes de los nosocopios, es un tema que está claramente en la anatomía patológica va a ser barrida a los profesionales de anatomía patológica. Y esto el problema es que estamos hablando de imagen. Claro, en imagen, porque anatomía patológica es imagen. Y esto ya lo hemos visto. Cuando yo llegué al hospital había muchísimos médicos de análisis clínicos. A día de hoy los análisis clínicos los hacen máquinas, técnicos, y solo hay 4 médicos de análisis clínicos. O sea, en nuestro hospital y en cualquier hospital, en el momento que entre la IA, los médicos ya están viendo que los anatomopatólogos, los microbiólogos, los radiólogos van a tener que perder su función. Porque va a haber un aparato que realmente lo va a servir. Y ahí el usuario va a ser reticente a aceptarlo. Mientras que en el momento en que por eso empezaba por la parte por debajo del sistema, que me ayude a mí al sistema,
yo sí que voy a aceptar esa ayuda. Si yo te doy una tecnología que lleva como consecuencia en que al día siguiente te vayas a la calle y dices, oye, esta tecnología está fallando seguro, y voy a buscar fallos, y voy a decir, no me funciona, y no me vale por esto, porque lógicamente es que si funciona, No, yo creo me que echan. ningún profesional, por mucha IA que introduzcamos, se va a ir a la Yo calle. creo que sí, aquí hay, A ver. yo creo que nadie discute la capacidad tecnológica para desarrollar cualquier solución que dé respuesta a una necesidad de un profesional. Eso yo creo que nadie lo discute y esta sala está llena de profesionales que son capaces de dar respuesta a una necesidad de otro asistencial y diseñar sistemas y dar respuesta. La gran complejidad que hay cuando diseñas un sistema de inteligencia artificial y después la despliegas es el despliegue sistémico. ¿Vale? Sistémico, o sea, que eso funcione para todo un sistema de salud, como el valenciano, el catalán o todo un sistema nacional de salud. Aquí es donde está, la escalabilidad de cualquier solución. Y aquí es uno de los grandes retos, y bueno, y esto es cíclico. Muchos de los que estáis aquí llevan muchos años, nos hemos encontrado en esto. Cuando una tecnología se democratiza y se hace universal, se banaliza su aplicación. ¿Vale? Y eso, en el ámbito de TIC y en el despliegue sistémico, no es fácil. O sea, la complejidad, estoy de acuerdo contigo, que buscar una solución, implementarla, que saque un resumen de unos antecedentes para, en un centro, para un hospital, para un N reducida de profesionales, se puede hacer. Una vez hecho eso, desplegarlo a todo un sistema de salud, como el valenciano, el catalán, y que se puede aplicar y monitorizar y funcionar, no pasa de 1 año y medio para que pueda ser utilizado. Eso es la gran dificultad para desplegar la innovación. Y la inteligencia artificial no es más que una tecnología innovadora. Y eso nos pasa. O sea, ¿por qué? Porque en el momento en que tú cuando pones la inteligencia artificial como un servicio, hay una cuestión base que es digamos, la confianza que el profesional tiene que tener. Y no solamente la confianza que el profesional tiene que tener en base a los resultados que le da, sino la confianza que también el servicio de salud tiene que tener en base a los resultados que da. Y eso se hace monitorizando, evaluando esa solución. Y esa es la gran complejidad que tenemos ahora también. Dotarnos de infraestructuras, sistemas profesionales que cojan ese modelo de IA que se ha aprobado aquí, que se ha aprobado allá, que tal profesional identifica perfectamente, coger eso, ver que es escalable porque un sistema de salud puede tener resultados con su despliegue sistémico, ponerlo en sistemas centrales, monitorizarlo, ver que los datos que entran a este modelo son los que realmente tienen que entrar, que sea un cambio en origen poder saltar las alarmas y dotarnos de toda esa metodología del gobierno de la inteligencia artificial, que todavía cuando estamos hablando del gobierno de los datos tenemos que dotarnos de un gobierno de la inteligencia artificial y de herramientas que faciliten eso. Y aquí los compañeros del fondo saben también mucho más que yo de eso. Sí, y un poco la respuesta que preguntabas de entrar por imagen o laboratorio, el motivo básicamente es por la calidad de ese dato. Es decir, una calidad de dato de una imagen o de un laboratorio es fácilmente trabajable por parte de la IA y de aplicar modelos, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con datos no tan estructurados, no tanto de calidad, es cuando empieza un poco la complejidad que comenta Carlos y la extensión de la heterogeneidad de datos y de circunstancias y de situaciones con las que nos encontramos para hacer esa implantación de la inteligencia artificial en la atención del profesional. Sí, estoy de acuerdo. Y con lo que habéis comentado, hemos nombrado inteligencia en modo servicio. Hay inteligencia on-premise, que tú te instalas, software que has comentado antes, que no necesita más que... has comentado incluso el local. El Huawei. Sí, el Huawei. Que es el modelo de Alibaba, que ha salido a principios de mes. Sí. Y además es el primer modelo que es de open source, que supera en una cosa al modelo normal, porque el Huawei Vision supera a GPT-4 Vision, o sea que es un modelo bastante, pero es muy modernito.
Bueno, muy respetable mañana y saldrá estáis otro. probando el Y rendimiento. mañana saldrá otro. Mañana saldrá otro, está claro. Después de lo que les ha pasado a Mistral, que se les ha filtrado, está claro. Yo iba más allá. Inteligencia en modo servicio, el servicio lo tengo en la nube. Y yo tengo que subir mi imagen a la nube, mi historia en OpenAir a la nube, y lo tengo. Entonces ahí se abre como otro interrogante, ¿vale? Y es el tema de cómo subo el dato, anonimizado, esa nube que cumple, estoy abriendo por ahí algo que quizá tecnológicamente está muy controlado, pero a nivel técnico, desde quien está dotando o abriendo esa infraestructura, pues a lo mejor no estamos tan experimentados, nos falta formación, nos falta... ¿Qué brechas? O sea, ¿qué brechas? ¿Puede haber desconfianza en este sentido de usar esos servicios en nube? ¿Puede haberlas? ¿Y qué riesgos se nos abren por ahí? ¿O qué atención tenemos que tener para que eso sea de absoluta confianza? Disculpa, Carlos, ahí yo veo dos pasos, porque primero es el entrenamiento del algoritmo. Y el entrenamiento del algoritmo es el que requiere de los datos, ¿vale? Y ahí hay el modelo ChatGPT, etcétera, que coge todos los datos en la nube, los procesa y genera sus parámetros, y realmente son esos parámetros los que utiliza para inferir luego las soluciones de inteligencia artificial. Y hay otro modelo que es un entrenamiento federado que lo que hace es que, de hecho, lo tenemos nosotros en los móviles, es decir, cuando intentas escribir una palabra y Google te ofrece en el teclado una sugerencia a esa palabra, eso es un modelo federado, que al final se manda el modelo de aprendizaje a los distintos nodos de la red, se entrena con esos datos, es decir, los datos no viajan, y lo que se devuelve al nodo central son los parámetros de ese entrenamiento federado. Con lo cual, esa fase de entrenamiento, a ver, luego tiene ese modelo de federado, también tiene otra serie de riesgos, pero es un modelo que por lo menos no distribuye la información hacia un tercero, ¿vale? Y luego está la segunda parte, que es, vale, ya tengo mi entrenamiento, ya tengo mi modelo entrenado, ¿cómo le doy los datos para que me dé una respuesta? ¿Vale? Y ahí también entramos en o bien tener los modelos dentro de los sistemas, o irte a nubes y tener pues marcos legales, legislativos, etcétera, que lo complica. Sí, bueno, ya lo ha explicado perfectamente el compañero, pero yo creo que la administración tenemos que quitarnos ya el miedo del cloud. Es igual. Eso quería ver. Quería que lo oyéramos todo. Hay que quitar el miedo. ¿Y cómo quitamos el miedo? Yo creo que, por un lado, exigiendo a los prestadores de servicios de los clouds, estos públicos, el mismo nivel de servicio que le pedimos al que nos trae o nos presta un servicio en un CPD que tenemos controlado. Hay que pedir ese mismo nivel de servicio. Cuando pedimos ese mismo nivel de servicio, pues eso me da igual que esté aquí o que esté en Irlanda o que esté en Aragón, Zaragoza, ¿vale? Me es igual, pero tenemos que ser capaces de pedir ese nivel de servicio. Y aquí también es donde hay una pequeña letra que todavía los grandes cloud todavía no tienen resuelto, que como administración pública es responsabilidad civil ante pérdida de datos. Y eso es algo que todavía estos clouds públicos no tienen resuelto. Pero el resto sí. O sea, señores, tenemos que pedir lo mismo nivel de servicio que le pedimos a cualquier otro que nos viene a montar. Cuando nos viene a montar Insight, pues lo podemos pedir arriba. Y en la línea que ha dicho el compañero, no queda otra que ir a clouds públicos cuando entrenas, porque si no es insostenible. Tú entrenas en momentos y si no es insostenible. Lo otro podríamos pensar, pero el entrenamiento tienes que ir a cloud pública sí o sí. El entrenamiento tienes que ir a cloud pública porque si no es insostenible. O sea, ahora nos dicen que son 10 millones de dólares lo que cuesta crear un modelo. Empezamos por 1.000 y ahora mismo estamos en 10, pero claro, 10 millones, tú no puedes tener toda esa tecnología en local, tienes que contratarla fuera. Y un poco pensando en la gestión del cambio, ¿vale? Es esencial
introducir, y me acojo a lo que has dicho, si tienes a alguien reticente, pues en un principio no querrá, pero después vendrá el jefe y dirá, hay que usarlo. Es esencial, ¿no?, hacer un copilotaje. Sí, a ver, sí. Yo creo que hay que hacer siempre copilotaje Para de todo. asegurar, pues eso, que tenemos a los profesionales de cara. De todas maneras, nosotros tenemos, los médicos somos casi como un ejército. En cuanto al sistema, tenemos un jefe de servicio que nos va a decir lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es convencer al jefe de servicio y él ya se va a encargar de que el resto que estén debajo lo use. Otra cuestión es las consecuencias o cómo te puedas, tú medio no estar a disgusto o mantener tus cosas. Pero una vez que un jefe de servicio decida implementar una estructura, se va a implementar en el servicio. Porque es como funcionamos, tenemos nuestra jerarquía. Sí, pero desde el convencimiento, no el desde convencimiento el ordeno. no va a existir, porque ya te digo, primero hay gente que le tiene mucho miedo a la IA, mucha gente que tiene miedo a lo que puede ser, al control, a pedir el control. La gente mayor, si ya nos costaba que hicieran las historias en el ordenador, nos va a costar mucho más que use eso. Y la gente joven, que entiende hacia dónde va, sobre todo hacia dónde van los modelos cuando ya no estén comprimidos, no va a querer usarlo porque va a perder capacidad laboral. Entonces ahí tenemos eso que es la pinza generacional que ocurre en esta situación. O sea, yo cuando he intentado implementar, yo llevo muchos años en la sanidad, y cuando empezamos a meter informática nos apoyábamos en los residentes. Yo al residente le decía, mira, vamos a este programa, vamos a este otro, y el residente, él quería, lo metía, se lo enseñaba a sus adjuntos. Ahora los residentes cuando les enseñas algo día dicen, hostia, es que espérate, a ver si voy a meter esto y luego cuando yo acabe no voy a tener trabajo. Entonces, esta tecnología nos va a costar mucho más conseguir que los médicos la acepten. A mí, Está identificando riesgos que hay que gestionar. Sí. Simplemente, Apunta. muy rápido. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo de la gestión del cambio, o sea, de los que digamos en TIC llevamos trabajando y en el ámbito de sanidad, la gestión del cambio es lo más crítico. Pero en el ámbito de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos que ir pensando también en la gestión del cambio del ciudadano. ¿Vale? O sea, también. Porque primero la normativa europea ya nos está diciendo que tendremos que informar al ciudadano del uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando un profesional ha tomado una decisión y ha sido en base a la inteligencia artificial, le tendremos que decir al ciudadano que este señor ha dicho que esto es un cáncer porque hubo una inteligencia artificial que marcó aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo hacemos esa comunicación al ciudadano, cómo les tenemos que decir al ciudadano que a partir de un día que esto nos está pasando en Cataluña, que estamos poniendo soluciones de inteligencia artificial en el cual ve las anotaciones el ciudadano de la imagen. Y esto lo ha hecho un modelo, aparte ya del acceso a la información, que a veces accede el ciudadano antes de información que el propio profesional. Pero yo creo que la gestión del cambio del ciudadano, que siempre nosotros hemos hecho gestión del cambio del profesional que tenemos al lado, sí, tenemos que ir pensando en la gestión del cambio del ciudadano. De todas Bueno, maneras, es que vas por el gran problema delante. que tiene la inteligencia artificial es que procesa muy bien el lenguaje, pero no es capaz de procesar las decisiones. Yo veo que hay un campo que con los transformers por lo menos no está solucionado, lo tenemos que solucionar, que es el tema de la toma de decisiones. Ese cambio, los modelos que tenemos actualmente no son capaces de hacerlo. Ellos son capaces de llegar a un sitio, pero la toma de decisiones a día de hoy, hasta que tengamos una nueva tecnología que haga, tendrá que ser humana. Eso pienso yo. Sí, pero María José creo que lo ha comentado bien, al final es un copilotaje, es decir, al final la IA se tiene que poner como ayuda al profesional para que pues eso, le facilite información, le facilite esa toma de decisión y le dé o le facilite ese momento de diagnóstico, etcétera. O sea, que yo sí que lo veo, de hecho Microsoft aceptó mucho con el nombre de Copilot, pues precisamente con ese enfoque, con un enfoque de pilotaje y de facilitar al profesional la información para la toma de Claro, decisiones. por eso en el modelo que nosotros tenemos en la cabeza, el tercer paso, o sea, los dos primeros pasos son mi gran problema, que es que no hablo chino o que no hablo ucraniano y tengo un tío delante, antes le tengo que decir, tú, cadera rota, yo operar, y ahora le hablo a un sistema y me lo habla en chino. Claro. Y el tercer paso, que es el primero que hago activamente, es cuando mi gran problema, que son los antecedentes personales, que es lo que me desespera a mí y a cualquier médico, me lo soluciona. Y una vez que le doy acceso a la IA a través de una cosa que voy a aceptar porque me quita un montón de tiempo, ya tengo abierta la puerta para entrar al resto de copilotaje. Por eso los tres primeros pasos van en ese orden. Bueno, yo estoy viendo el reloj, vamos 15, 14, 13 y antes de que suene quiero agradecer a mis compañeros, bueno, pues todo lo que hemos comentado en esta mesa. Para mí ha sido
muy productivo. Hemos tratado un poco o hemos comentado aspectos sobre cómo abordar una entrada ordenada y responsable. Importante contar con el profesional en el copilotaje. Importante que nos respalde un buen gobierno del dato, importante no esencial. También que se acompañe de un adecuado catálogo de procesos, ordenación en esos procesos para identificar en qué punto esta IA añade valor o no. Que tiene que estar regulado, lo que es el proceso tiene que estar todo regulado. Bueno, la gestión del cambio, yo me apunto, la verdad es que gestión del cambio estaba pensando en el profesional y la corrección me ha parecido súper interesante. El mensaje al paciente entiendo que no se le dirá, tiene usted esto porque lo ha dicho una IA, sino tiene usted esto, en el diagnóstico ha participado un componente de IA, ha participado, porque la última palabra es el Todos del... nuestros informes tienen abajo una coletilla legal, si no los habéis visto, y ahí es donde yo creo que se debe incorporar. Cuando decimos esto es un diagnóstico, no sé cuánto, usted tiene que... Todo, cuando nosotros en el sistema sanitario añadimos una coletilla y en esa coletilla es donde pondrá ahí el diagnóstico ha sido realizado por una IA, pienso yo, vamos, que debe ser el sitio donde va, en la anotación legal que le damos en los informes. Se ha utilizado un apoyo de IA para concluir en este diagnóstico. Bueno, yo creo que tenemos un camino apasionante, nosotros como informáticos, y vamos a ir de la mano con los funcionales, y aquí estamos todos para aprender mucho en normativa, en tecnología, en organización y nada, para mí yo me considero afortunada por estar en esta etapa de plena evolución. Muchísimas gracias y gracias a Visa.